English and Spanish with the help of our translator, Tania Cabrera. Muchas gracias, Tania, por tu ayuda hoy. And also that we will be taking questions. We hope we will have time to address questions from the audience. So throughout the discussions, if you have a questions, please submit it through the, write them in the chat box. And pues vamos a tomar preguntas de la audiencia. Esperamos tener tiempo para ellas. Y a través de la discusión, por favor, escriban sus preguntas en la caja del chat. So for those of you who don't know about our institute, the Latin American and Iberian Institute is a unit at the University of New Mexico that promotes and supports interdisciplinary teaching, research, and meaningful public engagement to advance the production and dissemination of knowledge about Latin America and Iberia. Latin America is designated as one of the 7 priorities of research for UNM, and we proudly contribute to both the university's intellectual community as well as global discourse through programming. We always start our events by taking a moment to acknowledge and recognize the traditional homelands of the Pueblo of Sandia on which our university sits. The original peoples of New Mexico, Pueblo, Navajo, and Apache, have deep connections to the land and have made significant contributions to the broader community statewide. We honor the land itself and those who remain stewards of this land throughout the generations, and also acknowledge our committed relationship to Indigenous people. And I also would like to take a moment to thank Larry Ratner from EPF Media for bringing this film to our university and making this event possible. EPF Media is a company based in LA that distributes and produces documentaries about social justice, culture, and the arts. And I'm excited to announce that the Children of the Exodus film will be available to the general public through the Guild Theater website starting tomorrow. And Marlene, my colleague Marlene, who I thank immensely for all her help with communications and managing the technology today, she will put more details about the screening at the Guild in the chat box. And now I'm honored and excited to introduce the speakers of this event. First, I would like to introduce you to Wilma Gonzalez Vengo, who is the Director of Children of the Exodus, Los Niños del Éxodo, the wonderful film that this event is about. Wilma began working in the film industry in the late 1986, and to this day, she has made more than 300 commercials, video clips, and documentaries, and has produced 70 feature films. For 28 years, she has worked with prominent directors, cinematographers, and camera operators, which has given her the opportunity to acquire the skills and knowledge that has shaped her filmmaking experience and professional development. Currently, she spends her time on her creative work, directing and editing documentaries, and also operating camera for feature film, television series, and commercials. Next, I'm pleased to introduce Aida Silva Hernandez, who has a PhD in social sciences from El Colegio de la Frontera Norte, where she's currently doing a postdoctoral stay. She's also a professor in the Medicine and Psychology College at the Autonomous University of Baja California. She specializes in mobility strategies of unaccompanied children and adolescents in the Central American, Mexico, United States corridor. Also, she has carried out studies related to the waiting, containment, and entrapment on the Mexican border of several groups of people in mobility searching for asylum in the US. Her most recent article is titled Overwhelm Management, Asylum Applications in the United States and Waiting Mechanism Beyond Its Border. And it has been published in the International Migration Journal. And that was in collaboration with Bruno Miranda. Next, we have
Kimberly Goudermann, who received her PhD in Latin American history at UCLA and joined the University of New Mexico History Department in 1998. Her research focuses on the construction of institutional authority in the early modern periods in Iberian and Latin America, and the creation of racial categories, gender norms, and sexuality. She's the author of Women's Life in Colonial Quito, Gender, Law, and Economy in Spanish America. And since 2010, she has regularly served as an expert witness, providing country condition affidavits for Ecuador, Peru, and Northern Triangle of Central America. She has worked with immigration attorneys, non-profit legal aid organization, and law students at multiple universities across the nation to support women, members of the LGBTQ+ community, unaccompanied minors, indigenous person, and Afro-Latinos who seek asylum in the US. She's the editor and contributor of Practicing Asylum, a handbook for expert witnesses on gender and sexuality-based asylum cases, which is forthcoming with the University of California Press in spring 2023. Congratulations, Kimberly, for the book. And last but not least, I'm pleased to introduce Rebecca Kitson, who holds a BA from the University of Wisconsin-Madison and obtained her JD cum laude from the University of New Mexico School of Law. Rebecca has her own firm where she practices exclusively immigration law. Her firm's focus is on family-based immigration, removal defense, criminal migration, and humanitarian relief, including asylum cases. Rebecca has also been an adjunct professor of law at the University of New Mexico School of Law since 2009, and currently serves on the UNM School of Law Border Justice Initiative, which is an initiative that strives to use powerful advocacy to educate. And she co-authored a guide to the immigration consequences of New Mexico state criminal convictions for the Law Office of the Public Defender. So without further ado, we're going to start with the film discussion. And I'll be posing the questions in English and Spanish. Voy a estar haciendo las preguntas en español y en inglés. And first, I would like to start with the start of this event, Wilma Gomez Vengo, the director of the film. Voy a empezar con Wilma. Can you tell us about the overall message that you want to communicate through this film, your source of inspiration, and the main goals you wanted to achieve from making this film? ¿Nos podría hablar un poco sobre el mensaje general que desea comunicar a través de esta película? ¿Cuál fue su fuente de inspiración? ¿Y cuáles fueron los objetivos principales que quiso alcanzar con la película? Hola a todos. Primero que nada, muchas gracias por haber visto la película. ¿Cuál es el... Hello to everyone. Thank you for watching the movie. El mensaje principal del documental fue llevar la voz de los niños de las comunidades desplazadas y difundir esta realidad, porque en México durante ese tiempo pasaba una situación que habían constantes desplazamientos de muchas comunidades, pero yo me di cuenta que nadie volteaba a ver a los niños, que se veía el fenómeno y la situación, pero nadie escuchaba a los niños. Y ese fue realmente el objetivo, que escucharan a los pequeños. Okay, so the main message of the movie was to spread the voices and realities of the children who at that time were being, a lot of communities were being displaced from their homes. And so the voices of children were very much ignored. So she wanted to spread their voices and realities throughout this film. Yo voy a hablar un poquito de mí, de cómo llegué a este documental.
She's going to talk a bit about herself and how she got to making this documentary. Aparte de mi trabajo en la industria cinematográfica, México pasaba por una situación o empezaba a pasar una situación de mucha violencia en la guerra contra el narcotráfico, y yo tenía la inquietud de hacer algo. Alongside with her cinematographer's work, at that time Mexico is going through a lot of violence because of the drug against drug dealers and yes, and drugs, the war against drugs. So she wanted to do something about it. Ello me llevó a juntarme con un grupo un colectivo de cineastas. This led her to join a collective group of cinematographers. Y este primer trabajo, encuentro que tuve con ellos, comenzamos a aplicar nuestros conocimientos dentro del cine, de la industria, o algunos eran documentalistas, y empezamos a hablar sobre la desaparición forzada, sobre desaparecidos principalmente. So with them, she started to her work and to talk about and discuss the situation with missing people and forced missing people who are being made to be missing. A partir de ahí yo comencé a trabajar en este colectivo y luego hice un documental ya sola que tenía que ver con un proceso que había en el 2006. Hubo una represión muy fuerte en Atenco, en un pueblo llamado Atenco, en donde fueron violados 49 mujeres y hombres por la policía. After working with this collective group of cinematographers, she started to do her own research. And along this time, around 2006, there was in Atenco a repression that led to 49 women and men to be raped and killed. Y este fue el primer documental que yo hice como directora, el de las mujeres de Atenco. A partir de ahí, entonces me pregunté qué más podía hacer, qué otro documental o qué otro tema trabajar. Y entonces fue una época en que empezaron muchos desplazamientos en diferentes partes de México, sobre todo en el norte. So this was her first documentary, and after this one she started thinking about which other one to make. And around this time there were a lot of people being displaced from their homes. Y empecé a buscar, empecé a hacer una investigación junto con otros compañeros y empecé a encontrar muchos desplazamientos en el estado de Guerrero, que era un lugar cercano a donde yo vivía. So she started doing research alongside with her colleagues and saw that these people being displaced were mainly from Guerrero, a place to which she lives closely. She lives close by to Guerrero, yes. Ajá. Y en esta investigación que empecé a tener, de pronto me encontré con un artículo periodístico, recabé mucha información, mucho de los periódicos. Esto empezó en el año 2013, que empecé a recoger toda esta información, y me encontré con un artículo que se llamaba Los desplazados por la violencia en Guerrero, un especial, y empezaba a relatar este artículo acerca del ruido, de que a un señor lo había matado el ruido, había sido desplazado, pero al llegar a esta ciudad de Chilpancingo era el ruido el que al final lo había matado, ¿no? Well, around 2013, she started doing research about this, about the people being displaced by the violence in Guerrero. And she came up by an article talking about this situation. And there was a very interesting case about a man who was displaced to Guerrero, where he died because of the noise
because the city was too loud. Exactamente, era la historia de una comunidad que venía desde la Sierra de Guerrero y este cambio a un hombre mayor lo había hecho morir realmente de tristeza y del ruido, ¿no? Eso es lo que decía el artículo. So the article talked about how families and people being displaced from the mountains of Guerrero were really dying of sadness, of the differences and the sadness from the situation. Y me impactó mucho este artículo, quedó muy en mí y de pronto comencé a pensar en que era algo muy emocional el desplazamiento, o sea, las consecuencias que tenía el desplazamiento, y de pronto me vi reflejada en esta situación porque yo vengo de una familia que fue desplazada por la violencia, pero por motivos políticos, y yo llegué a México cuando yo tenía 11 años. Entonces recordé esta situación de dejar la vida, los amigos, los juguetes y abandonarlo todo. This story was very shocking to her, and she thought about how it was, they were very emotional stories that conveyed a very strong emotional impact onto the people listening to them. And she remembered her own situation when, as a child, she had to flee Chile because of a political conflict when she was 11 years old. And she remembered how she also needed to leave her things, her toys, and move to a different place. Y fue entonces que dije, tengo que encontrar a esta comunidad y voy a contar la historia de los niños, ¿no? Porque recordé entonces que mi historia de niña o la historia de muchos niños que son desplazados nunca es contada, nunca se le da voz. Y fue ahí que me surgió la idea de que quería yo trabajar con los niños y que iba a buscar esta comunidad. Y a eso me dediqué, a buscarlos. Empecé a hablar por teléfonos, a tiendas, a hoteles, a lugares, a preguntar si conocían de alguna comunidad que estuviera ahí en Chilpancingo. Y después de hablar y hablar, un día me respondió, hablé a una escuela y me dijo una señora, me dijo, sí, aquí cerca viven una gente que vienen de la sierra y que están refugiados ahí. Y entonces con un grupo de amigos del colectivo corrimos a Chilpancingo a buscarlos. So she made it her mission to start looking for them and trying to contact them. And she wanted to tell the story of the stories of the children, because she remembered how often those are the stories that remain untold. So she began with her collective group of cinematographers to look for them until she found in the mountains around Chilpancingo a woman who told her, yes, I saw this community, they are hidden right there. And she made all of her efforts to contact them and call them until she found them. De esa forma fue que llegamos a la comunidad, los encontramos y empezó ahí la labor para poder convencerlos y para poder empezar a grabar. That's how she found the community and the efforts to convince them to start filming. En un principio fue difícil porque eran personas que tenían mucho miedo. At the beginning, it was very difficult because they were people who were very afraid. Y estaban cuidados, bueno, el gobierno de Guerrero los tenía en un refugio, entonces también habían hombres armados que estaban cuidándolos de un eventual ataque que tuvieran. Era muy complicado, pero poco a poco fuimos ganando la confianza de ellos y haciendo investigación al mismo tiempo todavía, ¿no? Para ver cómo íbamos a abordar la historia. So they were being sheltered by the government in Guerrero, and they were very well guarded, even by people with weapons. And it was very difficult at the beginning to reach them, but they slowly earned their trust alongside with the research that they were still doing. And finally, they got to start the project.
No sé si con eso contesto. Sí, perfecto. Y de hecho, contestaste la pregunta sobre por qué decidiste hacer la película de la perspectiva de los niños. So, a follow-up question that I have is, what were the main challenges you confronted when telling the story from the children's perspective? Or how was the process of working with children like, if you can describe that? O sea, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste al contar la historia de la perspectiva de los niños y cómo fue ese proceso de trabajar con los niños en la película? Fue complicado porque implicaba un abordar el tema, pero desde un punto de vista desde una perspectiva ética, porque no podíamos revictimizar a los niños. Entonces, plantearnos cómo lo íbamos a hacer fue complicado. It is complicated to think about how to do this because the main focus of this was an ethical perspective on how to address the issues without re-victimizing the children. Lo que hicimos cuando entramos en contacto con la comunidad, lo primero que nos dimos cuenta en ese primer contacto fue que los niños estaban encerrados en un lugar. Es el primer refugio, es donde nosotros tenemos contacto con ellos. No tengo una foto aquí, pero en ese lugar era un lugar muy encerrado, muy ruidoso, y los niños no podían moverse, gritaban, los adultos estaban desesperados con los niños, y se nos ocurrió ir a comprar lápices y plumas, y les empezamos a dar lápices y plumas a los niños, y empezamos a tener contacto con ellos. A partir de ahí nos regresamos de Guerrero. Ese fue nuestro primer contacto. Y entonces empezamos a investigar cómo podríamos abordar sin revictimizar a los niños. Perdón. So the first contact they had with the children, they realized that the children were locked in a very tiny place and that they were desperate. It was very loud, a very loud and tiny place where they were locked in, and they were screaming and running around, and the adults were very exasperated with the whole situation. So what they thought about was to bring them paper, color pencils and pens and make them draw, and that was the first approach that they had with the children. Y estando ya en el lugar donde vivo, entonces empezamos a investigar acerca de los abordamientos que habían con niños refugiados. Realmente todo se basó en esas experiencias, y entonces descubrí que el arte terapia era una forma en que nos podíamos acercar a los niños y no revictimizarlos. Entonces se volvió una idea muy acorde de decir, bueno, podemos hacer talleres de dibujo con ellos, talleres de actividades, y a través de eso ir creando la confianza necesaria tanto en los niños como en los padres para que podamos ir abordando estas historias. Y así fue sucediendo, nos empezamos a preparar, recurría a una universidad del estado en donde yo vivo que tenían un programa de víctimas. So they started to research how to approach victims who were children, and what they found was that art therapy was actually the best way to do this, and they were already doing it. So they said, okay, perfect, so let's make them continue to draw and to make more art, and through that to tell the stories. And afterwards, since they were in the same state where she lives, afterwards they started to do more work. Y tuve contacto con esta dirección que había de atención a víctimas dentro de la universidad, y entonces empezamos a entrenarnos en cómo se podía abordar conversaciones con las víctimas, qué tipo de preguntas hacer. So they came in contact with
the university of her state, where they had actually a program where they taught how to approach violence victims. And they started to get training and to learn how to approach the children in the best way. De esa forma fuimos haciendo nuestro plan de trabajo, de cómo íbamos a preguntar, qué podíamos decir, qué no. Hicimos... Perdón. And that's how they made the work plan, and they figured out what they could say, what they could ask, and what they couldn't say, and what they couldn't ask to the children. También teníamos cada vez que hablábamos con los niños, esto fue en el tiempo, no logramos las entrevistas desde un principio. Nosotros trabajamos durante 2 años con los niños. They worked for 2 years with children. The interviews were not, they were not able to do the interviews right away. They had to do a very long and patient process of approaching the children and the situation. Uh-huh. Lo primero fue ir creando la confianza y hacer los talleres de dibujo, que el tema era siempre abierto, lo que ellos quisieran dibujar. So the first thing they did was to start with the drawing workshops where the children could draw anything that they would want to draw. It was free. Y conforme pasaba el tiempo, nosotros los visitábamos cada 2 meses, cada 3 meses, más o menos. Y conforme pasaba el tiempo, se iba creando una relación más de confianza entre nosotros. And it was throughout time that they were visiting the children every 2 or 3 months that the trust relationship was built. Uh-huh. Y les explicamos a los niños qué es lo que queríamos hacer, que queríamos hablar de su historia, de que Explain queríamos to the children what they... No, adelante, perdón. They explained to the children what they wanted to do, and they told them that they wanted to tell their stories. Uh-huh. Les explicamos que queríamos hacer un documental sobre la historia de ellos, lo que les había sucedido, cómo habían salido de su pueblo, cómo habían llegado a ese lugar. Y empezamos a llevar, desde un principio llevamos cámaras, también teníamos actividades con las cámaras. So they explained to the children what they wanted to tell. They wanted to tell the stories and how they got kicked out of their homes. And they started bringing cameras to work with children about the cameras. Uh-huh. Y también dentro de nuestras actividades fue de que hacíamos un grupo de filmación. Ellos eran nuestros ayudantes y entonces ellos fueron parte de la filmación también. Eran nuestros asistentes. So what they did also was to create a camera crew with children where the children would help filming and they were the assistants and the members of the crew. Casi la mayor parte de las entrevistas que hay a los niños estaban todos los demás atrás de cámara. Entonces estábamos siempre presentes. Most of the interviews done to the children, the others were just behind cameras, helping with everything. También teníamos un momento en que veíamos películas, teníamos muchas actividades y bueno, también por ejemplo las películas, me acuerdo de una que vimos, Las hormiguitas. So they also had other sorts of activities like watching movies, and she remembers how they watched a movie called The Little Ants. Esa película es de dibujos animados y habla de una comunidad de hormigas que es azorada por la comunidad de Saltamontes y van y los presionan y se tienen que ir y hay uno que los salva. Era una historia muy parecida a la de ellos, Ant. Yes, it's the movie Ants, where a community of ants is being harassed by a community of grasshoppers who kick them out of their home. Uh-huh. Entonces, de lo que se trataba era de acercarlos a cosas que los sensibilizaran y poco a poco los niños empezaron a decir,
ok, me puedes entrevistar. Y empezamos a hacer las entrevistas, pero nunca fue forzado, siempre fue como que fluyera esto. So this helped to make the children more sensitive to these types of stories and to be able to tell their own. The process was also a lot about just letting it flow and not forcing anything. So letting whatever be to be. Este fue como la forma en que tratamos de abordar el tema y la historia de los niños, la voz de los niños, pero por supuesto que habían temas que no podíamos tocar, o sea, nunca forzamos nada y para esos temas que no pudimos tocar, los padres nos ayudaron. So of course there were a lot of topics that they just couldn't approach with the children, topics that were out of question, and for those ones the parents helped to tell the stories. Porque también para los padres, con el tiempo, nos volvimos como un poco terapeutas. Me acuerdo de la mamá de una niña que le decía a otra señora, hable con ellos, no sabe lo bien que se siente uno. So with parents, the relationship was more like a therapist-patient relationship. There was one of the mothers who told another one, "Oh, you should talk to them. You have no idea how good it feels." Entonces empezamos a grabar las entrevistas con los padres, pero quisimos continuar con la atención sobre los niños. Por eso en la película también hubo un planteamiento estético acerca de esta idea de que fuera la voz de los niños. So they filmed the interviews with the parents, but of course the focus was on the children, and you can see throughout the documentary how even the aesthetic is reflective of this. Y en este abordaje estético, entonces tratamos de hacer cuadros como los que haría un niño cuando dibuja, cuadros fijos. So in this static approach, they tried to do fixed frames because it is close to the way in which a child draws. También siempre la cámara siempre está a nivel de los niños, nunca los ve desde arriba, la cámara siempre los ve enfrente o desde abajo como héroes. Also, the camera looks at the children at their level, not from above or from the side. It is at their level in front of them. Y los adultos nunca se ven, siempre están cortados. And the adults can never be seen completely. They are always cut. Esta idea fue un poco para dejar a los adultos fuera de este mundo que queríamos explorar, pero también porque buscábamos la seguridad de la comunidad y no queríamos que los niños fueran identificados por ninguna forma. Ninguno de los niños tiene su nombre verdadero, todos son nombres que ellos eligieron. So this was because they wanted to leave the adults out of the conversation, and they wanted to tell the story really about the children, and also because of safety. They didn't want any of the children to be located from their parents, and so that's why also the faces had to be left out. Even the names of the children are not the real names. They are names that they chose for themselves. Creo que eso sería. Lista. Sí, no sé si quisieras agregar un poco sobre la estructura de la película y por qué decidiste seguir los casos del 2014 al 2016 o 2017. No sé si quieres abordar esa pregunta. Bueno, déjame traducirlo un momento. So I'm asking her about the structure of the film, which follows cases of the displaced families from 2014, 2016, 17. And if she wants to talk about what she was able to accomplish by doing that structure. Bueno, tiene que ver porque la idea fue de hacer una estructura en donde un taller de dibujo iba a ser como el alma del documental,
Y a partir de ese taller de dibujo íbamos a ir conociendo las historias, pero también como no podíamos abordar, llegar y preguntar, era algo que tenía que ir sucediendo en el tiempo. Entonces nunca forzamos nada, ni siquiera las entrevistas, todas se fueron dando en ese lapso de tiempo. So at first the focus was on the drawing workshop, and it was going to be all around that. Even the interviews were not planned, they just happened. So nothing was forced, just the things that happened were just happening along the way, and that's how they did everything. They didn't want to ask questions that couldn't be asked to the children or to force anything. Y porque también queríamos saber cómo era la vida dentro de un refugio. Eso era muy importante. And also because they wanted to know how life inside of a shelter was like. So that was a very important part of the film, to know how the conditions were inside of the shelter. Sí, realmente ese es como una parte muy importante del documental, la vida en el refugio. So the life in the shelter part is a very important part of the documentary. Y fueron 2 años porque el refugio se deshizo, lo deshicieron, entonces se dispersó la gente. Ya no pudimos seguirlo porque la idea siempre fue la vida en el refugio. So they had to stop filming after 2 years, actually, because the shelter was undone, it was destroyed. So the idea was about life inside of a shelter. So that's why it took 2 years. Gracias. Thank you. So we're going to move along to another topic. We're going to address now the role of the government. Vamos ahora a cambiar el tema hacia el papel del gobierno. So Aida, in the film, the role of the Mexican government is directly addressed by the parents of the children in terms of access to resources or lack thereof, and the inability to offer protection to displaced families. It is also addressed through snapshots of protests portrayed throughout the film. Can you help us understand the role of the government or state in the displacement process? En la película, el papel de gobierno mexicano es abordado directamente por los padres de los niños con relación al acceso de recursos o la falta de ellos y la incapacidad de ofrecer protección a las familias desplazadas. El tema también se aborda a través de referencia a protestas que se presentan a lo largo de la película. Si Aida nos puede, le estoy preguntando si nos puedes ayudar a entender un poco más sobre el papel de gobierno o Estado en la cuestión de los desplazamientos. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y bueno, por cuestión de tiempo voy directo a la respuesta. El gobierno, pues la encontramos presente en la película al menos en 3 formas. Tania? So thank you very much for inviting. She says she thanks you for a lot for inviting her, and she says that the interventions of the government can be found throughout the film in 3 different ways. Una es desde la dimensión más amplia, que es lo estructural, donde el tejido social se encuentra resquebrajado por la violencia que ha derivado en el escenario de desplazamiento forzado interno en México. So the first one is how the social fabric is destroyed by the violence endured by these communities and how they have to be forcefully removed from their communities. Y otra manera en que encontramos el gobierno es como responsable de salvaguardar a sus ciudadanos y garantizar su seguridad. Another one is the responsibility of the government to keep their citizens safe and guarantee their safety. Y el tercero es el gobierno representado en la figura de los cuerpos policiales y el ejército. And the third way is the government represented by the police force and the army forces. Y en cuanto al primero, la película da cuenta de desplazamientos forzados en el estado de Guerrero ocasionados por la violencia generalizada y la violencia del crimen organizado. So about the first way, the documentary shows it as to the forcefully
displacements of these communities caused by the systematic violence caused by the war on drugs and Estas historias son parte de los 379,000 desplazados forzados en México que estima el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno que han ocurrido desde 2008 hasta 2021. This shows the 379,000 displacements that have been taking place throughout the years. En este escenario de violencia, las madres hablan del reclutamiento de muchachos de 12 años en adelante. In this violence, the mothers talk about the forceful recruitment of boys of the age of 12 and above that has been taking place. Y cito, I quote, no los tienen que dar a la fuerza, señalando la penetración del crimen organizado en las comunidades, en la vida diaria y que aluden a las terribles condiciones bajo las que se encuentra una parte de la infancia en México. You have to give them to us. This is the forceful penetration of organized crime in all spheres of the everyday life. Y respecto al segundo tipo de referencia que hace el gobierno en la película como responsable de la protección de sus ciudadanos, se advierte como carencia o falta de cumplimiento de sus responsabilidades. As to the second form of government intervention that states that the government must protect its people and keep them safe, we can see a lack thereof protection and safety for its citizens. Siempre hay miedo, un sentido de riesgo, de inseguridad, y también es deficiente para facilitar ese tránsito prolongado en el que se encuentran las familias en términos de atención a la salud física, a la salud mental, para la reintegración escolar y para la reinserción laboral. We can see fear and unsafety that also reflects how the people are not being protected, and that there's not a protocol from the government to keep them, well, to reintegrate them to society, to reschool the children, and to generally make the transition easier. Y esperan que el gobierno ayude a una reubicación que no ocurre. They are hoping for the government to help to relocate them, and this never happens. De tal manera que vamos viendo cómo esa negligencia gubernamental va teniendo distintos costos materiales y simbólicos. So this negligence from the government keeps having different costs, either material or moral costs. Una acumulación de mudanzas y de pérdidas, con el desarraigo que les produce haber dejado su comunidad. There's an accumulation of people moving from their houses and of losses Y el efecto from losing their communities. Y el efecto contundente de la falta de atención es el caso del chico adolescente que ha caído en las drogas y en el alcohol. And this accumulation results in the teenage boy who ends up falling into drugs and alcohol. Y por último, el gobierno percibido en la figura de la policía y el ejército, podemos ver un despliegue de presencia policial, como esos agentes con armas largas que pretenden dar un mensaje de seguridad hacia el exterior. And as to the physical embodiment of the government throughout policemen and the army, we can see men with very long weapons who are giving out the impression of safety. Y las historias recopiladas en la película muestran una percepción no solo doble, sino opuesta en relación a la policía. And the perspectives from the movie show a double perspective that both are in opposition to each other. La perciben por un lado como un peligro y por otro como protección.
They perceive these forces as a danger, but also as protection. La perciben, y la perciben como peligro por la colusión que saben que llega a existir con los grupos delincuenciales. They perceive them as a danger because of how well they know that these police forces are sometimes involved with organized crime. Por eso en una parte de la película señalan que dejaron sus casas cerradas, pero que, cito, el gobierno entró, abrió las puertas, el mismo gobierno hizo eso. So this is why they say in the movie, we left the houses locked, but the government broke in. They broke in and stole everything. Esto es, el gobierno partícipe del desplazamiento forzado interno por omisión y por colaboración. So this is the government collaborating and also participating by omission in the forceful removal of these people from their homes. Y en todo perdura un sentido de desprotección, de injusticia y de exclusión. And throughout the film, we have a sense of injustice and violence and omission. Y los niños, niñas, niños y adolescentes viven, crecen, sufren esa omisión de gobierno y ese mensaje contradictorio alrededor de la policía. So the children and teenagers live throughout this omission from the police forces and the government, and this contradiction. Las agresiones a sus derechos están pendientes de ser restituidos. Their rights have not been restituted yet. Gracias. Thank you. Muchas gracias, Aida. Me pareció bien interesante esa omisión y colaboración. You know, it was interesting that government involvement by omission and collaboration in the displacement. So now we're going to go to the last topic, which is the Mexico-US border. And my question is for Kim. Ahora vamos a ir al tema de la frontera entre Estados Unidos y México, y mi pregunta es para Kim. At the end of the film, families are further dispersed within Mexico and some fled to the US. At the same time, at the time of the events portrayed in the film, which is from 2014 to 2016, what will those families and children have experienced at the US border? Al final de la película, las familias se dispersan aún más dentro de México y algunas huyen a los Estados Unidos. En los años abordados por la película, que es de 2014 a 2016, ¿qué habrán experimentado esas familias y niños en la frontera con los Estados Unidos? Thank you. It's an honor to be here with you today. If those families would have migrated to the US border in that period of time, they would have joined a surge of children and family units that came to the US border. Beginning in 2014, we had a marked demographic change that has continued to intensify. Can Yes. you also Sorry, yeah. Thank you. Yeah. Sí, los niños, sí, no se preocupe. Si los niños y las familias hubieran emigrado a los Estados Unidos por este tiempo, hubieran sido parte de una búsqueda de niños que se estaba llevando a cabo en ese entonces. En el 2014 hubo un cambio demográfico en las personas que constituían las personas intentando cruzar la frontera de Estados Unidos. So accounting for 29% of US Southwest border apprehensions on the US-Mexico border in 2014, family members and unaccompanied children accounted for almost 50% of apprehensions in 2018. Durante este tiempo, 29% de las aprehensiones en la frontera de Estados Unidos que estaban sucediendo ahí, es decir, casi 30% de estas, eran familias y niños sin acompañantes.
So under the Trump administration from 2016 to 2020, barriers for asylum seekers to the immigration system dramatically increased. Durante la administración de Trump del 2016 al 2020 hubo un aumento dramático en la cantidad de asilo buscado. Following through on key campaign promises, he sought to reduce, if not end, immigration at the Mexico border, sometimes explicitly targeting asylum seekers. Durante su campaña prometió disminuir o casi eliminar la cantidad de personas buscando refugio en la frontera, prometiendo eliminarlas o reducirlas para las personas buscando refugio. In all, Trump issued 1,064 restrictive immigration policies between 2017 and January 2021, or over 5 per week during his term in office. Y entonces Trump tuvo 1,064 políticas de inmigración desde el 2016 al 2020, lo cual constituye casi 5 por semana. Many of these policies focus directly on stopping immigrants and asylum seekers at the Mexican border. Migrants whom Trump declared, quote, aren't people, they are animals, unquote. La mayoría de estas políticas buscaban detener a las personas en la frontera, a quienes él, y cito, decía que eran no personas, sino animales. If they were allowed across the border, they would have had a greater chance of being detained. Si hubieran logrado cruzar la frontera, hubieran tenido aún más probabilidades de ser detenidos. The Obama administration took executive action in 2014 to expand the use of family detention. La administración del presidente Obama en 2014 buscó aumentar la cantidad de detenidos en la frontera. In 2014, the Obama administration opened new, larger family detention centers, and family detention increased by 1,200% between June and August 2014. Could you repeat that last number, please? 1,200% between June and August 2014. La cantidad de familias detenidas y de centros para detención de familias aumentó desde el 2014. De hecho, aumentó por 1,200% la cantidad entre julio y agosto, la cantidad de familias detenidas. The first new family detention facility opened by the Obama administration was here in New Mexico, in Artesia, New Mexico. La primera, el primer recinto de detención familiar abierto por Obama se abrió en Nuevo México. It housed up to 700 mothers and children in trailers. Y contenía más de 700 madres y niños en trailers. The remoteness of the detention center, 200 miles from any major city, the policies that restricted access to the center by attorneys, impeded oversight of the facility's conditions and access to legal representation. Estos recintos estaban a más de 200 millas de cualquier ciudad y tenían mucha seguridad, lo cual evitaba saber las condiciones en las que se vivía dentro del refugio y también el obtener ayuda legal de cualquier tipo. Additional family detention centers would be opened in Texas that would eventually house thousands more women and children. Más centros de detención familiares fueron abiertos en Texas, los cuales eventualmente se llenaron de más de 1,000 familias de mujeres y niños. The creation and the administration of these family detention centers was by design to discourage due process of asylum claims. Obama officials viewed these family detention centers as deportation holding centers.
Estos centros de detención estaban hechos a propósito para poder desviar cualquier persona que estuviera intentando buscar asilo. Obama los hizo a propósito para que fueran una manera de desviar estas peticiones de asilo y así poder, pues, funcionar más como centros de detención. Expulsar. Yeah. So Secretary of Homeland Security under Obama, Jay Johnson, testifying before a Senate committee in 2014 about the situation of mothers and children in these detention facilities, stated, quote, "Our message to this group is simple. We will send you back. We are building additional space to detain these groups and hold them until their expedited removal orders are effectuated." En 2014, Jay Johnson lanzó un mensaje ante estas familias diciendo, nuestro mensaje es muy claro. Nosotros queremos evitar que se queden y mandarlos de regreso hacia sus países. Vamos a esperar hasta que el proceso de extradición sea llevado a cabo. The Trump administration accelerated widespread family detention and instituted expansive policies to separate and detain children away from their parents. La administración de Trump aceleró todavía más esto y lanzó facilidades que verían cómo separar a los niños de sus familias. In January 2017, President Trump issued an order that expanded the use of expedited removal and to construct additional family detention centers. En enero de 2017, Trump lanzó para quitar la expedición de niños que pudieran ser reunidos con sus familias. Entonces lanzó esto para aumentar la cantidad de centros de detención. In 2018, he issued an order that called for the indefinite detention of immigrant families and expedited processing of their asylum proceedings. En 2018 lanzó una propuesta para detenerlos indefinidamente y evitar que se pudiera llevar a cabo el proceso para extradición. Because of President Trump's executive orders, the number of detained children skyrocketed to the highest ever recorded. Debido a estas órdenes, la cantidad de niños detenidos subió a cantidades jamás antes vistas. In May 2017, the number of detained children was 2,400. In September 2018, that number was 12,800. En la mitad del 2017 eran 2,400 niños y en septiembre del 2018 eran 12,800. The Trump administration housed children in a tent city in Texas, in Tornillo, Texas, that held thousands of children in 100 tents. It was the largest child detention center in the country. En Texas, Trump lanzó un centro de detención en donde se tenían a más de 1,000 niños detenidos en hacinamiento. El más grande centro de detención para menores. The situation of child detention continues to be a problem, an ever-growing issue in the United States. La detención de menores de edad en Estados Unidos es un problema que continúa creciendo. Yet despite the number of detained children and the length of time that families are forced to wait for asylum claims, families wait now an average of 5 years to have their asylum claim held. The United States instead has repeatedly starved the immigration system and instead has chosen to increase funding to agencies involved in immigration enforcement. Entonces, esto para que la cantidad de personas que puedan reclamar asilo baje. Y ahora el tiempo de espera para reclamar asilo en Estados Unidos es de aproximadamente 5 años.
Thank you. Gracias. Thank you so much, Kim. Now, my next question is for Rebecca. What are the legal challenges that migrants experience in the asylum system? Will the U.S. asylum system have provided relief for the children and families portrayed in the film? So mi pregunta es, ¿cuáles son los desafíos legales que enfrentan los inmigrantes en el sistema de asilo? ¿Y el sistema de asilo de los Estados Unidos habría brindado alguna ayuda a los niños y familias que aparecen en la película? Of course, every case is entirely different, and each claim would be individualized. However, I Claro. don't. Okay. Claro, todos los casos son individuales y cada uno de los casos debe ser tratado individualmente. However, in general, claims for asylum need to be based on one of 5 enumerated grounds. So it doesn't look like in this case, I don't think that they would ultimately be successful with an asylum claim for 2 reasons. One, because the definition is very narrow, and I don't think it would include their situation. And 2, because the United States, this asylum system in the United States generally views very skeptically Mexican asylum claims. Entonces, ¿no cree que los niños hubieran podido recibir asilo en Estados Unidos? Porque se tienen 5 referentes para reclamar asilo en Estados Unidos, dentro de los cuales no cumplen, bueno, hay 2 aspectos muy grandes. La definición es muy reducida, además de que el gobierno suele ver muy escépticamente a las personas mexicanas que están reclamando asilo. In general, there's a quote by the Board of Immigration Appeals that says that the limited nature of the protection offered by refugee law does not cover those fleeing from natural or economic disasters, civil strife, or war. Y hay algo que se dice en la frontera de Estados Unidos, en la parte de inmigración, que dice que no cubre reclamos de asilo por razones económicas, naturales o gubernamentales. Yeah, and so when there's struggle between like groups like the cartels and the government, they consider that to be a police problem versus an asylum problem. Entonces, cuando hay problemas de violencia entre carteles y el gobierno, no reconocen esto como un problema gubernamental, sino como un problema policíaco. Este no es un problema, entonces, que consideren digno de asilo. There are other forms of relief for children in the United States, but typically they have to make it here first without a clear path to enter the United States. Hay otras formas, pero para acceder a esas formas en general tienen que ya haber logrado llegar a Estados Unidos sin haber sido bloqueados por alguna otra cosa en su camino. Which puts them at risk, of course, of all of the issues that we see along the border region. Entonces esto los pone en riesgo por todos los problemas que hay en la frontera y en la región de la frontera. And just as a final point, both from what Dr. Goudermann was saying, as well as everyone else, it's sad and likely that they would experience more of the uncertainty and displacement inside the United States that they experienced in Mexico. Entonces, como dijo la doctora Goudermann, lo más probable es que hubieran experimentado más del desplazamiento, de este triste desplazamiento forzado, pero ahora y de la incertidumbre, pero dentro de el territorio estadounidense. Thank you so much. Wilma? Sí, yo quisiera comentar algo al respecto de si los So she niños would like to say hubieran ido something hacia about Estados this. Unidos. Sí, perdón, adelante. Ya. Ya, sí. Hubo una familia que se fue a Estados Unidos a pedir asilo. There was one family who went to the United States to have asylum, to Esa claim asylum. familia
uno de sus integrantes fue muerto y descuartizado, y fue el motivo que desató la salida de todos. Eso pasó 3 semanas antes de que salieran todos. Esa fue la familia que se fue a pedir asilo a Estados Unidos, y según lo que yo sé es que sí pudieron entrar a Estados Unidos porque tenían parientes en Estados Unidos, ellos. So this family, one man was killed and dismembered within US territory. She knows that they could enter the US border because they had family within. And this incident happened 2 weeks prior to the filming. And this was one of the incidents that led to everything else. Lo otro que quiero decir, voy a compartir el screen porque quiero hablar de un niño. The other thing that she wants to say, she will share her screen because she wants to talk about a boy in particular. Permiso, una aclaración. El desmembramiento, Descuartizado. descuartizamiento pasó en Estados Unidos o en México. México. En México. En el lugar no. antes So, de que ellos salieran. Okay. okay, so I was wrong. The dismembering of this man happened in Mexico, almost getting to the border. Ajá, en la comunidad. Within the community, before they left for the border. Les voy a compartir la foto. Él es Emiliano. Emiliano nació en Estados Unidos. So this is Emiliano, and he was born in the US. Su papá y su mamá, ambos de Guerrero, se conocieron en Estados Unidos, eran trabajadores ilegales. His parents were both from Guerrero, and they met in the US, being both illegal workers. Pero ellos los regresaron a México con su hijo Emiliano y con el hermano más chiquito. Tenían 6 años de haber ya regresado a México, los sacaron de Estados Unidos porque eran ilegales. They were deported because they were illegal immigrants, so they were deported to Mexico alongside with, well, him and his little brother. Yo recuerdo que le pregunté a la mamá y le dije, ¿por qué no se van a Estados Unidos si él nació allá? Me dijo So que no she podía. asked to No the tenía mother nacionalidad. why they didn't go back to the US if they were born there, and the mother answered, well, we can't because we don't have the nationality. Era eso, quería comentarles. So she wanted to say that. Muchas gracias. So, ahora vamos a tomar algunas preguntas del público. Now we're going to take some questions from the audience. I don't see any in the chat. So I wanted to ask Wilma if she has followed the children's and where are they now? Le quiero preguntar a Wilma si ha estado en contacto con los niños de la película y dónde están ellos ahora, qué pasó con ellos. He tenido contacto con algunos por motivos de seguridad, de varias cosas, nos alejamos. She has been in contact with many of them, but for safety and other reasons, they started to grow apart. Les voy a hablar un poco de ellos. Emiliano, el chico que les enseñé, se fueron a la tierra donde nació su mamá, que es cerca de Oaxaca. So about Emiliano's family, they went back to Oaxaca, well, close to Oaxaca, where his mother was born. Pero ya no pude tener contacto con él porque el papá tenía mucho miedo de She couldn't keep in perjudicar contact. el documental, tenía miedo. But she couldn't keep in contact with them because Emiliano's father was very afraid that the documentary would affect them in any way and put them in danger. So she couldn't keep in contact. Carlos es un chico adolescente que sale en el documental. Carlos está estudiando para abogado.
Carlos is a teenage boy that appears in the documentary, and he's studying to become a lawyer. Jazz. Les voy a enseñar. Jazz. Jazz quería estudiar para doctora, pero no pudo porque como era mujer, los padres no pudieron pagarle una carrera y eligieron que le iban a ayudar al hijo mayor. So she wanted to study to become a doctor, but this wasn't possible because she was a girl, and her parents decided to better pay for the career of her older brother. Pero ella es con quien más contacto tengo y ella She's the me one, cuenta de los demás. and she's the one with whom she has most contact with. So she's the one who tells her about the others. Ella y su familia se fueron a otro estado, también cerca de Tierra Caliente. So her and her family moved to a different state, also close to Tierra Caliente. Pero en ese lugar, el grupo de la delincuencia organizada que provocó la salida de esta comunidad, ahí están las cabezas de ese cártel. Es un lugar peligroso. Cuando fuimos, nos decía el papá, ya saben que están aquí, mejor no vengan. But where they went were the leaders of the organized crime group who made her be displaced from her home, so they had to leave again. La comunidad con la que trabajé, perdón, voy a compartir. Está en la zona de la Tierra Caliente, en este municipio que colinda con Michoacán. So the community with whom she worked with lived in Tierra Caliente. There were her pointers showing. It is very close to Michoacán. Y muchos de ellos están viendo, algunos en estas zonas, otros acá. Many of them are around, podría mostrar otra vez la zona, la de abajo, around that place, and others around Cuernavaca, and that's where she lives. Y Jazz vive en esta zona. And Jazz lives around that area. Casi todos están cerca de la zona, pero no han podido regresar. Muchos, algunos ya regresaron. They're close to the area, but they haven't been able to come back. Most of them haven't been able to come back, but some could go back. Los que han regresado a cultivar amapola. The ones who came back to grow poppies. The flowers. Yo no he podido mantener mucho contacto con ellos porque no sé si puedo hablar, pero es muy compleja la relación que había entre la comunidad y los grupos de la delincuencia organizada. So she hasn't been able to keep in contact with those ones because there's a very complicated relationship between the organized crime groups and their communities. La delincuencia organizada que provocó que ellos salieran, a ellos los amenazaban porque querían que se integraran a los grupos al grupo de la delincuencia organizada y ellos siempre se opusieron. So the organized crime groups were threatening them because they wanted them to join to do organized crime with them, but they were always opposed to this. En esta zona, que es Tierra Caliente, dominaba la familia michoacana. So in this area that is called Tierra Caliente, the dominating force was la familia michoacana. Y ellos querían que aportaran los hombres, que los hombres se fueran a trabajar. La gente de la comunidad me contaba que había muchos enfrentamientos en la sierra.
muchos And muertos. they wanted to have the men join them. The families told her how there were a lot of violent confrontations between the Y por groups eso there. presionaban a la comunidad para que se integrara a trabajar con ellos, que fuera parte de estos ejércitos. And this is why they were pressuring the communities to become part of their armies, to join forces and fight the other groups. Incluyendo a los niños de 12 años en adelante, porque como son comunidades donde cazan, los niños saben disparar. So including boys from 12 years old and above, because since these communities hunt, 12-year-old boys know how to fire a weapon. Y esto continuó, entonces era una situación delicada de continuar con ellos. Yo tuve un alejamiento porque una vez que fui a visitar a uno de los niños, se me acercó un pariente de ellos que yo sé que estaba en un grupo delincuencial y se acercó y bueno, entendí muy rápido que ya no querían que me acercara mucho. So she stopped being in contact with them, especially because of an incident where she went to visit, and a man, a relative from these children who was a part of an organized crime group, came up to her and made it very clear that they didn't want her to come visit anymore. Entonces, toda la información que tengo, el contacto es a través de Jazz y es un poquito lejano, pero sé que ella está bien y otras chicas del documental. El pequeño que regresó mientras hacíamos el documental a Tierra Caliente, no hay forma de comunicarnos, esa comunidad está incomunicada y no saben mucho de él. So the contact that she has with them is through Jazz, the little girl, and the communities are really disconnected from the rest of the world, so it is very difficult. She keeps in contact mostly from what Jazz tells her about them. Y también supe de otro chico, el que sale haciendo malabares en la calle. Sé que regresó a Tierra Caliente y tenía una gran afición por las armas, mucho. So there's also another boy who appears doing juggling in the documentary, who went back to Tierra Caliente, and he was very akin to weapons. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. No sé si Ezequiel quisiera hacer la pregunta. También hay una aclaración de parte de Rebecca con respecto a los casos de asilo, para que lo lean en el chat. There's a point of clarification in terms of asylum cases that Rebecca wrote in the chat, which is very important and interesting. And I'm asking Ezequiel to see if he wants to pose this question. You said you wanted me to translate it? Yes. Oh. Tanya. So I asked the question in the chat. So I have family in Guerrero, in a pueblo called Los Amates. And personally, like one of my cousins was killed from gang violence. So I do see a lot of violence when I go back and visit my family. But I know there are other movements, right? Like the Zapatistas and other indigenous movements that are focusing on land back. A lot of my family members don't have official like paperwork for the terrenos, so it's easy for the government to just come in and say like, you have to leave. So I wanted to see what mestizos can learn, or like gente que no son, people that aren't indigenous can learn from indigenous movements that are asking for land back or pushing for that. And or if they're already in conversation with each other. La pregunta es para Vilma. The question is for Vilma. Sorry, for 1 second I thought you. La pregunta está aquí traducida, le escribió aquí Ezequiel Acosta y dice: tengo familia en Guerrero, en un pueblito de los Amates que sé que mucha de la gente no tiene derechos
sobre sus terrenos en México, donde hay movimientos como los zapatistas luchando por terrenos y otros derechos. Quisiera saber qué piensan ustedes de los mexicanos mestizos y qué pueden aprender de movimientos indígenas o luchas que ya están en esta conversación. La pregunta es para mí. Creo que sí. So the question is for Wilma, right? Creo que cualquiera, ¿no? O quien sea, ¿verdad? Ah, Sí. Bueno, yo podría hablar de la comunidad con la que yo trabajé. En esa zona, so she could talk about the community with whom she worked with, and in that area. Según lo que ellos me comentaban, en esa zona la propiedad era comunal. Todos. So the property there was communitary. Everyone owned everything. No había propiedad privada y tampoco, tampoco dinero, había trueque. No tenía So there was no con private. terrenos. So there was no private property or problems with land because it was of everyone, and there was no money. Everything was made by exchanging. Y esa comunidad no son indígenas, son mestizos. So in the community, they are not indigenous. They are mixed. Well, mestizos is really a better word. Así es como pasa en la Tierra Caliente. Las comunidades indígenas están en la montaña de Guerrero, que es hacia Oaxaca, digamos, hacia la frontera. Esta parte que está hacia Michoacán son comunidades mestizas. But they are mixed. They are not indigenous. Por lo tanto, no tienen usos y costumbres. Hence, they don't have their own customs or indigenous traditions. Well, I think that's it, all the time that we have for this event. Thank you so much, everyone, for joining us. And thank you to all the speakers for their wonderful presentations and sharing their expertise with us. Muchas gracias a todos los que se unieron a este evento y muchas gracias especial a los presentadores por compartir con nosotros sus conocimientos. And I hope that you get to see the movie. If you haven't seen it, it'll be streaming on the Guild website starting tomorrow. Espero que los que no hayan visto las películas las puedan ver. Va a estar disponible en la página web del Teatro Guild a partir de mañana. Thank you so much. Gracias. 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 Un placer. Thank you. Gracias. Gracias. Gracias.